campo de pelota del barrio, jugábamos contra algunas escuelas, patinando en la calle, como no en La Habana, que es más peligrosa, o sea, había más facilidad a los muchachos de moverse en la calle, jugábamos a los escondidos, jugábamos a la pelota a la mano en la calle, a veces venía la policía, había que salir corriendo. En aquella época se recibía y gustaba mucho de dos periódicos. Uno creo que era el Diario de la Marina y creo que el otro era El Mundo. Era una página completa del periódico, a todo color venían esas páginas y venían los fines de semana, unas el sábado y otras el domingo, que era de todos esos personajes que todavía hasta hoy en día se conocen: Batman, Superman, Tarzán, el Príncipe Valiente, Fantoma, se llamaba El Fantasma en aquella época. Y así, a mí me encantaba mucho, por ejemplo, El Príncipe Valiente. Era de un dibujante que se llamaba Harold Foster, que eran cuadros, eran cosas maravillosas desde el punto de vista de diseño y de color. Mi hermano y yo nos tirábamos en el piso y hacíamos nuestras historias. Lo rayábamos, le poníamos los cuadritos como si era un guión dibujado de inglés. Y ahí hacíamos nuestras historias, inventábamos personajes, nunca lo hacíamos. O sea, desde esa época no copiábamos, nunca lo hacíamos de los personajes que venían en esa tabloide. Lo inventamos nosotros. Sí, cosas que se le ocurrían. Cosas que se nos ocurrían. Y así, lo pasamos días ahí pintando, años, estuvimos en eso. ¿Cuándo es entonces que usted decide ya venir para acá, para La Habana? El cuarto año de bachillerato fue que vinimos, por problemas de trabajo de mi papá, de sus negocios. Tuvimos que venir, pues mi hermano ya estudiaba aquí en la universidad, medicina, y desde allá no podía mantenerlo a él, mantener la familia, y el negocio principal, que no era de mi papá, era de otro señor, le pidió que viniera para La Habana y trabajara desde aquí. De ahí fue que se decidió venir toda la familia para La Habana. Lo primero era que había que trabajar. Y el giro de mi papá era tintorería. Y yo sabía planchar un poco, de ver a los planchadores en la tintorería en Santa Cadena. Y entré a trabajar en una tintorería de planchadores. Era muy duro el trabajo de tintorería y conseguí trabajar en un rastro de automóviles. Volví a la tintorería, después trabajamos 1 año o 2 años en Veló, en Regla. Empecé a trabajar en comunicaciones, en el Ministerio de Comunicaciones, en un banco que tenía comunicaciones, que era la Caja Postal de Ahorro, se llamaba. Ahí estando en el banco, ya empecé a tratar de entrar en el ICAI. Ahí hice algunos intentos, bueno, por afiche, ese tipo de cosas que también me llamaban la atención. Empecé en el cargo de revisor de calidad de proceso, se llamaba. O sea, yo tenía que coger la película en dibujo animado, como se hacía en aquella época, totalmente en papel, después en acetato, o sea, el método ese que copias el papel en el acetato, a plumilla, viras el acetato y das el color por detrás. Entonces yo aprendí en ese trabajo, que estuve poco, unos 2 años, si acaso, la técnica y todo lo relacionado con el dibujo animado. Estando en Cubanacán, los estudios, yo empecé a hacer algunas cosas. Yo solo, ¿no? Unos cuantos compañeros y el estudio.
hicimos muchos corticos para los noticieros y los documentales de Santiago Álvarez. Eran como unas notas humorísticas que él ponía en los noticieros, que quedaban muy bien y a él le gustaban y nos usaba mucho en ese aspecto. Y Julio García Espinosa, que era el asesor artístico del ICAI, él me llama y me dice que quería que me quedara como director del estudio. Entonces yo, por suerte, esa coyuntura la aproveché y le dije: Julio, yo no quiero ser el director del estudio. Yo no vine a dirigir administrativamente, yo quiero dirigir. Y entonces me dijo: bueno, muy honesto de tu parte, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a buscar a alguien que se quede en el estudio. Pero era Julio. Le dije: Julio, yo tengo la persona ideal. Le digo el nombre, quién es. Me dijo: bueno, pero ese ya está. Digo: Julio, un administrativo para ese lugar es más fácil de conseguir que un director para los estudios de animación. En eso tiene razón. Ok, vamos a... Hicimos eso. Manolo se quedó director y entonces yo le dije, me dijo: bueno, prepara un corto ya por ti y lo presenta. Así lo hicimos, fuimos a la prevista que se hacía en aquella época siempre y lo aprobó. Yo le dije: bueno, ¿y ahora qué? Y ahora yo te paso ahora para personal para que te pongan el cargo de director. Eso fue en el año 72-73, 73 más o menos fue que empecé. Mario, de esa primera etapa en el ICAI, ¿qué dibujos animados ya usted recuerda? Imagínate, una pequeña serie de 3 capítulos de 2 personajes. Parecía el correcamino, que entraba a destruir la caña y había un perrito aquí que se llamaba Mocho. Y entonces ese clásico bronca entre los dos. Y hice cortos sueltos como Rodeíto, Parque Forestal, Feucha. Entonces comencé a hacer algunas películas que fueron muy conocidas y ya empezaron a tener premios en el Festival de Cine de ICAI, como El Bohío, es una de ellas, Una Leyenda Americana, películas así, muy experimentadas, Payasos Todos Quieren, pero que usaba mucho la tecnología. Lo que haces es muy tonto y nos duele. Nosotros queríamos lo mejor para ti. Me reprochan papá y mamá. Ya no me regañan. Nadie me habla. Ni siquiera tío Jaime viene los sábados. Mario, y las personas también de esa época, bueno, recuerdan mucho los videitos de Floppy, del Bohío, del Cuije. Sí, Floppy fue una película que siempre gustó mucho. Todavía la ponen a veces.
Esa era una perrita maltesa que yo tenía que se llamaba Floppy, precisamente. Y también tenía el gatito, un gatito aquí. Entonces, se me ocurrió hacer un corto. Eso pasa mucho en el trabajo de nosotros. Tú coges de la vida real, de situaciones y demás. Y entonces hice Floppy. Y sí, Floppy siempre ha gustado mucho. La serie Fernanda empieza como esas cosas que pasan en el arte, en la vida. Entonces, estando trabajando ahí mismo en mi mesa, llega mi hijo un día que ya tenía a la sazón 17, 18 años. Y bueno, conmigo aquí dibujando todo el día y demás, él también le dio por hacer sus dibujitos y me trae 3 cabezones. Entonces, esas cosas que te decía, uno dice, oye, Daniel, esto está interesante, con esto podemos hacer algo. Esas cosas que te pasan, que te iluminan, estás en estado de gracia. Dice, bueno, papi, haz lo que tú quieras con eso. Y entonces empezamos a trabajar eso. Él empezó conmigo en eso. Y nos pareció que necesitaba más personajes. Ahí que decidimos, bueno, ¿y qué hacen estos personajes? ¿En qué se desarrollan? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son los problemas a que se enfrentan? Y decidimos hacer una detective. Por eso Fernanda, desde el principio, es una detective. Tocho, ¿qué onda? No me hables más así. Oye, Bárbara, te traigo la última y tú, con tu descarga, no hay prueba de español. ¿Cómo? Nada, que la teacher no encuentra el examen. ¿Se perdió? No sé, hoy hay reunión de burros. ¿Para qué? Ah, compadre, qué sé yo. ¡Ay, habla bien! Teresita Rúa, que hace Rastrillo, el negrito. Tú te mueres de la risa con ella cuando se transforma ahí en el estudio y empieza a hacer esa voz. Como ella coge enseguida la intención, cómo lo debe decir Rastrillo, porque eso es otra cosa. Irela, por su voz dulce y demás, la usé en Fernanda. Rigoberto Ferrera, Tocho, fabuloso. Michael, que es varón, y a mí me hacía falta un personaje para Iti, que era intelectual. Oye, vamos a probar a Michael a ver si lo puedo hacer. Perfecto. A Manora Espetardo, que es el científico. No puedo dejar de mencionar a Cuso, que es Carlos Cabal. Bueno, Mario, más que agradecido porque haya aceptado la entrevista. Bueno, y agradecerle a Marta también. Sí, señor. No, sin más te Que imagínate. sin ella no hubiera sido posible haberla podido grabar. Oye, yo te doy las gracias a ti, siempre ha sido, fue un placer. Y que logres tu objetivo en esto, tanto como en la vida.